Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo les va el día de hoy? Bienvenidos a la clase de lengua y literatura para primer año. El día de hoy vamos a retomar un poquito con la escritura inventiva. Así que vamos a abrir la carpeta en la parte donde habíamos puesto escritura inventiva. ¿Se acuerdan que les había hecho dividir la carpeta en dos? La primera parte va a ser lengua y la segunda íbamos a escribir, crear historias. Bueno, vamos a ir a esa sección ahora y vamos a empezar a utilizar un poquito la teoría que vimos la clase pasada. La clase anterior hablamos sobre los roles de los personajes. Vimos que existían protagonistas, oponentes y ayudantes. Esta regla ocurre por lo general en todos los cuentos, ¿sí? En todas las historias, tanto en películas o en series de Netflix, en todas las historias que nos cuentan, siempre hay una persona o varias que son las protagonistas. Protagonistas son los que realizan la acción principal del cuento, ¿no? Quienes tienen que cumplir por lo general una meta, cumplir una misión. En el caso que les puse acá el dibujo de la Caperucita Roja, porque es un cuento que todos conocemos, la persona que tiene que cumplir una misión es la Caperucita Roja. ¿Cuál es su misión? Cruzar el bosque para llevarle las galletas a su abuela, ¿sí? Pero nos encontramos también en otros cuentos, en otras historias, que hay más de un protagonista. Pueden ser varios, pueden ser dos, pueden ser tres, ¿sí? También en las historias nos vamos a encontrar con un oponente, que es el villano, por así decirlo. Es la persona o las personas o animales en este caso que quieren impedir que el protagonista cumpla su meta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el lobo es quien hace algo para que la Caperucita, que es la protagonista, no cumpla la misión que tiene en el cuento, en la historia. Entonces el lobo interrumpe la misión del protagonista, en este caso la Caperucita Roja, y ella se encuentra en un conflicto. ¿Se acuerdan que también les vimos la clase pasada las estructuras de los cuentos? Vimos que los cuentos y las historias, lo voy a decir en general, tienen un inicio, un nudo, que sería el problema que hay en la historia, y una solución. La palabra solución no quiere decir que siempre va a ser una solución buena, un final feliz. Hay historias que tienen finales tristes, finales abiertos, en fin. La solución, la palabra solución, involucra cualquier tipo de final. El inicio siempre se comienza una historia con había una vez en tal lugar, hace mucho tiempo atrás pasó tal cosa, ¿sí? El inicio por lo general nos cuenta el lugar donde ocurre la situación, en el tiempo que ocurre y quiénes son los personajes involucrados o quién es el principal protagonista. En el medio ocurre el conflicto. El conflicto siempre, casi siempre, la mayor parte, está dirigido por el oponente. ¿Cuándo me doy cuenta que empezó el conflicto? Cuando en la historia aparece el oponente. Por ejemplo, la historia de la Caperucita Roja viene muy bien. Había una vez una niña que vivía con su mamá en el bosque, la cual tenía una abuelita que estaba muy enferma, entonces ella tenía que cruzar el bosque para llegar a la casa de su abuela y llevarle galletas. Un día la Caperucita Roja sale por el bosque y se encuentra con el lobo. Ahí, ahí empieza el conflicto de la historia, cuando aparece el oponente. El lobo, que se quería comer a la Caperucita Roja, le indica un camino supuestamente más corto, pero en realidad era más largo para que ella se demorara más tiempo en llegar a la casa de la abuela y el lobo corriera primero para comerse a la abuela y esperar a la Caperucita Roja, ¿no? Entonces ahí la Caperucita se encuentra en un conflicto. Ella no lo sabe todavía, no sabe que el lobo le está mintiendo, pero nosotros que estamos leyendo la historia ya nos damos por entendido que la historia entra en el conflicto. Veníamos del inicio al conflicto. El conflicto aparece el oponente. La Caperucita Roja va, se demora mucho, llega a la casa de su abuelita y cuando se encuentra con la abuelita se da cuenta que la abuelita de pronto tiene los ojos más grandes y le pregunta, ¿por qué tienes los ojos tan grandes?
y la abuelita, que en realidad es el lobo disfrazado de la abuela, le dice para mirarte mejor, ¿no? Y el resto de la historia ya la conocemos. Hasta que le dice para comerte mejor, entonces ahí la Caperucita Roja se da cuenta que está en un problema y empieza a gritar. Hasta que aparece ¿quién? El leñador. Que el leñador es el personaje que ayuda al protagonista. Acá dice claramente el nombre, ayudante. Ayuda al protagonista en su conflicto. Entonces, en este caso de esta historia, aparece el leñador. El leñador es quien ayuda a la Caperucita Roja, finalmente mata al lobo y toda la historia termina con ese final feliz. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, redondeamos entonces, en toda historia, en todo cuento, mayormente, repito, porque hay cuentos que no, pero la mayoría tiene un protagonista, un oponente y un ayudante. ¿Sí? Vamos al siguiente video.